Todo este tiempo, estas últimas semanas, hemos estado conversando con mi esposa y también lo hemos conversado con nuestro hijo Alonso, que trabaja con los jóvenes. Y nos da vuelta una palabra permanentemente en nuestra cabeza y en nuestra mente. Y hoy es la palabra que vamos a compartir. Y la palabra es propósito, pero le he puesto este título: vivir con un propósito. ¿Cómo se llama la palabra de hoy? Vivir con un propósito. Para entender propósito, vamos a ayudarnos de la definición de propósito. La definición de propósito tiene dos acepciones. Una es determinación firme de hacer algo. Determinación firme de hacer algo. Otra acepción dice objetivo que se pretende alcanzar. Si lo quieres apuntar, anotar, o si multimedia también me quieres seguir, hágalo con toda libertad. Dice otra definición también que es el deseo, el ánimo de realizar alguna cosa. Ahora, a mí me gusta, siempre que pienso en una palabra bien fuerte, me gusta averiguar e investigar un poquito más. Y me fui a la raíz de esta palabra que para nosotros es propósito en español. Tiene una raíz del latín, de la palabra propositum, y es una palabra compuesta. El prefijo es pro significa hacia adelante, y positum, que es el participio de poner. O sea, es como decir, poner algo hacia adelante. Eso es en el origen etimológico la raíz de la palabra propósito, es poner algo hacia adelante o hacia el futuro. Si te digo esta palabra, no pretendo darte una charla de verbos y de significados o de palabras que se usan. Te lo digo porque en la Biblia es de suma importancia. En la Biblia se registra la palabra propósito varias veces, directamente o indirectamente o intrínsecamente se entiende que se está hablando de propósito. Por lo tanto, para Dios es muy importante la palabra propósito. Y si para Dios es importante la palabra propósito, significa que para nosotros debe ser también una palabra significativa. Dios es un Dios de propósitos. Repita conmigo: Dios es un Dios de propósitos. Dios es tan fuerte con esto, amada iglesia, que no solamente cuando Dios hace algo o dice algo, está cumpliendo un propósito. Dios es tan poderoso, tan grande, que cada vez que Él hace algo o dice algo, está cumpliendo multipropósitos. Porque Dios es un Dios de tanto propósito, que como puede hacer tanto con una sola cosa, alcanza varios propósitos. Esa es una capacidad que solo tiene Dios, solo para hacerte notar lo valioso que es para Dios el propósito. Por eso que cada vez que Dios habla, cada vez que Dios dice una palabra, cada vez que Dios ejecuta una acción, siempre está cargada de propósito. Nada de lo que Dios hace es inocente o sin sentido. Por eso, a la luz de la palabra, hoy quiero que descubramos el valor de esta palabra propósito. ¿Alguien va a ir conmigo en este viaje? Muy bien. Tenga a la mano la Biblia o el dispositivo si lo tiene digital, porque vamos a usar mucha Biblia para entender lo que es propósito. En primer lugar, naciste con un propósito. Tiene que quedar claro y debo dejar asentado este principio. Todos los que estamos aquí nacimos con un propósito. Repita conmigo: yo nací con un propósito. Mira este salmo maravilloso. Capítulo 22, verso 10, dice así en la traducción del lenguaje actual: todavía no había nacido yo cuando tú ya me cuidabas. Aún estaba yo dentro de mi madre cuando tú ya eras mi Dios. Qué hermosa palabra. ¿Alguien dice amén a esta palabra? Te la voy a leer de nuevo. Mira, todavía no había nacido yo, todavía no habías nacido tú, cuando Dios ya te cuidaba. Aún estabas tú dentro del vientre de tu madre cuando Dios ya era tu Dios. Yo tomo esta palabra y la abrazo. ¿Alguien la abraza conmigo? Diga conmigo:
cuando estaba en el vientre, Dios ya era mi Dios. Por lo tanto, no eres producto del azar. No eres el producto de una aventura de tu padre. No eres el resultado de haber sido la amante de tu papá. Tampoco eres el mal cálculo de un método anticonceptivo. Hasta incluso alguien no deseó tu nacimiento. Probablemente tu padre o tu madre te quisieron abortar. No fuiste amado, no fuiste considerado, no fuiste querido, ni siquiera por tus propios padres. Tu padre ni siquiera te quiso dar apellido, no te quiso reconocer. Pero tengo que decirte que estás vivo porque Dios así lo quiso. Escúchame, el poder de la vida solo está en la mano de Dios. Nadie más puede dar vida. Así que si estás vivo, es porque Dios quiso. Levante su mano al cielo, diga conmigo: yo estoy con vida porque Dios así lo quiso. Recuerda que el poder de la vida solo está en Dios. Y si estás vivo a pesar de todo, es porque Dios así lo quiso. Y si estás vivo, es porque cargas un propósito eterno sobre tu vida. Si estás vivo es porque cargas un propósito eterno sobre tu vida. A lo mejor te tocó vivir una vida miserable, sin valor, sin sentido, triste, sin ninguna pasión. ¿Sabe por qué se dio eso? Porque nunca conociste el propósito para el cual naciste probablemente. Entonces lo primero es que tienes que reconocer que estás vivo por Él y para Él. ¿Alguien lo quiere reconocer conmigo esta mañana? Levante su mano al cielo, diga conmigo: yo estoy vivo por ti y para ti, Dios. Vamos a decirlo nuevo: yo estoy vivo por ti, Dios, y para ti, Dios. Entonces ya lo sabe, nació con un propósito. Segunda cosa que te tengo que enseñar a la luz de la palabra es descubrir el propósito. Y descubrir el propósito puede ser un proceso. Déjame explicarte. Cuando alguien vivió una vida lejos de Dios, en pecado, una vida desordenada, una vida sin un sentido ni con un propósito, es difícil que si yo le pregunto ahora ¿cuál es tu propósito?, le va a costar responder. Porque vivió una vida tan desordenada, tan vacía, tan sin Dios. Porque solo hay propósito en Dios, te lo tengo que decir, que ahora que estás conociendo a Dios, recién vas a comenzar a descubrir el propósito. Y el propósito se descubre y es un proceso. Así que tranquilo, si estás llegando hace poco a los pies de Cristo, si hace poco has conocido a Dios, descubrir el propósito va a ser un proceso. ¿Qué va a ser? Así que tranquilo, no te desesperes. ¿Sabes por qué no puede Dios decirte el propósito o que tú lo tengas claro cuando estabas lejos de Él? Porque no tienes una mente preparada para recibir el propósito eterno que cargas. El propósito eterno que cargas es tan sublime, es tan glorioso, es tan maravilloso que en una mente dañada, distorsionada, que en una mente resentida no cabe. Por eso Dios, cuando se encuentra contigo, cuando tú te encuentras con Dios, Él te tiene que transformar, te tiene que sanar, tiene que ampliar tu mente, tiene que darte fe para que entonces tu mente pueda procesar bien el propósito para el que naciste. ¿Alguien me está entendiendo esta mañana? Quiero darte una buena noticia a aquellos que ya están en Cristo y a aquellos que ya tienen hijos sirviendo a Dios y que de pequeños han estado a los pies de Cristo y en la casa de Dios. Tus hijos y nuestras generaciones tienen un valor agregado. ¿Sabes cuál es? Que ellos crecieron en una atmósfera de gloria y de revelación, de tal manera que de pequeños conocerán su propósito. O sea, nos llevan una ventaja. Tus hijos llevan una ventaja que a lo mejor tú no. Tú tuviste que darte una vuelta larga para entender, pero tus hijos que nacieron en atmósferas así van a entender el propósito rápido. Pero esos son benditos tus hijos, Nico y Anto, porque ellos van a nacer en una atmósfera de gloria, de revelación, que ellos van a tener ya la mente preparada para que a cortos años de edad
ellos reciban el propósito. A ver si alguien me entiende. ¿Se acuerdan de la vida del profeta Samuel? Su madre Ana lo dejó en el templo y él, siendo un niño, recibió el llamado y Dios le da el propósito a su vida, siendo un niño. ¿Por qué? Porque habitaba en una atmósfera de gloria. Benditos aquellos padres que tenemos a nuestros hijos en esta casa y en esta atmósfera de gloria. Los que son padres y tienen a sus hijos acá, levante su mano y repita conmigo: yo declaro en el nombre de Jesús que mis hijos caminarán en el propósito de Dios. Si usted lo cree conmigo, den un aplauso al Señor. En cualquiera de los dos casos, si tu caso es que recién llegaste a Cristo y ya eres un hombre adulto, una mujer mayor, un anciano, tranquilo, porque en cualquier caso, sea que vengas llegando recién, o sea que naciste en una atmósfera de gloria, hay un solo camino para terminar reconociendo el propósito. Hay un solo camino y es el mismo camino para ambos casos. Y el camino se llama intimidad y servicio. Intimidad y servicio. Yo voy a conocer el propósito para el que nací cuando aprenda a relacionarme con Dios, cuando me relaciono con Dios, cuando hablo con Dios, cuando dejo que Dios me hable. Dios puede darme a conocer el propósito. Por eso que la manera de conocer el propósito para el que naciste es que tengas una relación con Dios. No hay revelación de propósito total y clara si tú ni siquiera tienes una relación con Dios. Por eso que no vale ser un religioso. Por eso que los religiosos pueden ser infructuosos. Porque los religiosos no tienen una relación con Dios. Solo tienen una religión hueca. Pero bendito tú que fuiste llamado a tener una relación con Dios. Cuando tienes una relación con Dios, y digo relación porque tú le hablas y Él te habla, ya sabemos, a través de la oración, a través de la palabra, a través de una convocatoria. Ya conoces esto y lo hemos hablado antes. Cuando hay una relación, Dios te puede revelar el propósito. Dije intimidad y dije servicio. Sirviendo es que descubrirás para qué Dios te llamó. No te equivoques. No es que Dios te va a decir primero y después te pones a trabajar y a servir. Este ha sido el gran error de algunos cristianos que están esperando pasivamente el llamado, que están esperando cómodamente el propósito y por lo tanto pasan años y años sin hacer nada. Yo quiero decirte a la luz de la palabra que tú fuiste llamado a servir y que sirviendo al Señor, sirviendo en la obra del Señor, vas a descubrir el propósito y te va a tocar servir en todas las áreas que pueda el Señor ponerte, porque eso te va a enriquecer. Capaz que tu propósito sea ser cantante, un ministro de adoración. Pero cuando todavía no sabes esto, a lo mejor Dios te ponga a servir y trabajar con niños. A lo mejor te toque hacer un servicio de guardia. A lo mejor eres parte de un equipo que no tiene nada que ver con eso. Pero la única manera que tú descubras el propósito para el que Dios te llamó es sirviendo. ¿Cómo? Sirviendo. Entonces, hay un único camino, ya lo sabes, intimidad y servicio. ¿Cuál es el camino? Así que a lo que te llamen a hacer, a lo que te convoquen a servir, usted diga, cuenta conmigo, usted diga, amén. No sé hacer esto, bueno, hágalo. Dios te llamó para eso. Me decía ayer mi esposa, contándome de la actividad, entre las palabras que la ministraron, me dijo, me bendijo mucho, no sé si está por ahí, la pastora Yanina, la palabra que tuvo. Uno diría, la pastora Yanina canta, usted la vio cantando aquí. Y es una ministra de adoración y es una pastora de adoración. Pero, como Dios nos llama a servir, cuando Dios nos llama a servir, nos puede llamar a servir en cualquier cosa. Y eso no resta. Cuando lo que estás haciendo es servir en la obra de Dios, nunca va a restar al propósito. Por el contrario, va a engrandecer tu propósito. Va a sumar al propósito que cargas y que está sobre tu vida. Así que cuidado con los que son exclusivos, ¿no? Porque hay gente que uno le dirá,
mira, necesitamos servidores que vengan el sábado a tal hora. No, yo fui llamado a predicar nomás. Ese es mi propósito. No te equivoques. Y que el propósito no te hace exclusivo. El servicio es servicio. Y si Dios te llama a servir, en tu boca habrá un sí y un amén. ¿Qué habrá en tu boca si Dios te llama a servir? Un sí y un amén. Muy bien, ya sabemos el proceso de cómo descubrir el propósito. Tercer punto que quiero ver contigo, que el propósito te preserva. El propósito te preserva. Cuando vivimos una vida conforme al propósito de Dios, nuestra vida es preservada. ¿Se acuerdan del Salmo? El Salmo decía, cuando yo estaba en el vientre de mi madre, tú ya me estabas cuidando. Quiero decirte algo, no estás muerto porque hay un propósito sobre tu vida. Y ese propósito aún no se cumplió. Es decir, no hay enfermedad. Yo creo que alguien va a tener que gritar amén aquí, gloria a Dios, cuando estoy diciendo esto. No hay enfermedad, no hay limitaciones, no hay argumentos que puedan ir en contra del propósito de Dios sobre tu vida. ¿Sabes por qué? Y este es un descubrimiento que hice leyendo y estudiando y reflexionando acerca de esto. Porque el propósito no es tuyo. Por eso es que estás por sobre la enfermedad, por sobre las limitaciones, por sobre la falta de recursos, por sobre los argumentos. ¿Sabes por qué? Porque el propósito no es tuyo, el propósito es de Dios. Y el propósito es una idea de Dios, no es nuestra idea. Y nadie puede ir en contra de una idea de Dios. Por eso el propósito es algo que te preserva. A nosotros nos tocará hacer lo que tenemos que hacer, cuidarnos de no interrumpir ese propósito, pero el resto está en las manos de Dios. Y sabes, Dios me trajo a la mente algo. La Biblia registra la riqueza de la palabra de Dios, pero también registra para nuestra riqueza la humanidad del hombre. Te explico. Dios había llamado a un apóstol Pablo, como también llamó a un Timoteo, que fue parte de ese equipo apostólico. Timoteo fue el brazo derecho del apóstol Pablo, a tal punto que Pablo dijo que era su verdadero hijo en la fe. Timoteo fue de aquellos que levantó iglesias, de los que pastoreó iglesias y los que terminó cimentando el trabajo apostólico en diferentes lugares. Digo esto ¿por qué? Porque ellos fueron personas de carne y hueso como tú y como yo. Y Dios me hacía pensar en esto. ¿Se acuerdan de la carta del apóstol Pablo? Cuando le habla a Timoteo, le dice, mira, debes cuidarte de tu estómago. ¿Alguien se acuerda o no? Y a causa de las enfermedades que tienes al estómago, ¿qué tenía que tomar? Los pastores le saben de memoria esa parte, ¿eh? ¿Qué tenía que tomar Álvaro? Vino. Yo me pregunto, ¿por qué Dios no sanó a Timoteo? ¿Por qué de una vez no lo hizo? Y entonces entendí esto. El propósito te preserva. Diga conmigo, el propósito me preserva. ¿Qué le tocaba a Timoteo? Cuidarse. Ahora, qué linda manera de cuidarse, porque yo estoy seguro que Timoteo probó todos los varietales de esa época. Las mejores cosechas, les regalaban vino, los discípulos regalaban vino, los que eran parte de su equipo le regalaban vino, le traían de los mejores vinos a Timoteo porque le hacía bien. Voy a por acá la idea a ver si voy a cosechar algo. Los discípulos le traían vino, los mejores vinos. Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Cabernet Franc, Chardonnay, Late Harvest, estoy dando idea. Los discípulos le traían vino. ¿Hay algún amén por este lado de acá? Porque por ahí no vi tanta fe. A ver, como que estaba más o menos en la fe. Era una solución, más allá del chiste que hago.
Ojo que no se trata de que Timoteo era un borracho, no. Se trata de que él tuvo que solucionar el problema, que le hacía mal el agua. Pongo en contexto esto. El agua de la época era un agua que no estaba potabilizada como en nuestra época. Y no en todos los lugares había agua confiable para tomar. Más sobre todo si en el caso de algunos organismos, y me siento identificado con esto, algunos organismos reaccionamos frente a cierto tipo de agua o comida. Por lo tanto, tenemos que condicionarnos. A mí me pasa esto en los viajes. Yo tengo que cuidarme. En serio me pasa así. Mi esposa es testigo de esto y los que me conocen. No puedo comer muchas ensaladas cuando estoy de viaje. No puedo comer pescado cuando estoy de viaje. Estoy obligado a comer carne. Lo siento. Es lo único que me hace bien. Más allá de lo anecdótico, miren. Había un propósito eterno sobre Timoteo. Y el propósito eterno lo preservó. Porque Timoteo nunca murió de su estómago. ¿Alguien dice amén? Él murió cumpliendo su propósito. Nos va a tocar lidiar con esta humanidad. En el caso de él, el tema estomacal. Y bendito sea, al problema estomacal, buen vino. O sea, si usted le pone la actitud correcta, como enseñó mi esposa, actitud correcta, frente a la humanidad, a las cosas corrientes tan humanas, uno va a terminar dándole un rostro distinto. O sea, el rostro de Timoteo es que él podía decir probablemente que probó los mejores vinos. ¿Qué te parece, Alexander? Los mejores vinos de la época en los diferentes lugares. Cosa que no todos podían decir. Él le puso actitud, él se enfocó sabiendo que tenía un propósito y el propósito lo preservó. Por eso declaro en el nombre de Jesús que no hay ninguna enfermedad que se te haya diagnosticado, que no hay ninguna enfermedad que viene sobre tu familia, sobre tus hijos. Yo declaro en el nombre de Jesús que ninguna enfermedad condiciona lo que tú eres. A ti te condiciona el propósito que portas. ¿Alguien dice amén conmigo? Denle un aplauso al Señor si lo cree. Deja de tener miedo, no te amedrentes por lo que dijo el doctor, por el diagnóstico que tienes, por esa limitancia, por esa debilidad. Tú no eres esa debilidad, tú no eres ese problema, tú no eres lo que tienes en tu mano, tú eres y te define el propósito eterno que portas. ¿Alguien dice amén? El apóstol Pablo oró y dijo: Señor, ¿por qué no sacas este aguijón de mi carne? Y Dios le dijo, y él dice en la Biblia que él oró muchas veces pidiéndole lo mismo. Y Dios le respondió lo mismo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. Así que a Pablo le tocó vivir ese aguijón el resto de sus días. Pero el propósito lo preservó. Él cumplía un propósito. Recuerda, el propósito te preserva. Y tengo otra mejor noticia: el propósito te rejuvenece. Yo pensé que las mujeres me iban a hacer un amén gigante. El propósito te rejuvenece. Te empodera. ¿Nos vamos a cansar, como decíamos el domingo anterior? Probablemente. ¿Vamos a sentirnos débiles? Probablemente. ¿No vamos a enfermar? Somos humanos. Pero la diferencia de aquellos que caminamos en el propósito de Dios nos pasa lo de Isaías 40. En el verso 29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Hay algo extraordinario que le pasa a los que viven en el propósito. Como que se le aumentan las fuerzas. Tú miras a alguien sin propósito y es alguien cabizbajo, siempre cansado, siempre mal, no tiene actitud. En cambio, el que vive en el propósito es como que, no sé, está enchufado a la corriente permanentemente. Tú le hablas y ¡pum!, se activa de nuevo. Algo tiene el que vive en el propósito de Dios. Los que esperan en Jehová tendrán. ¿Cómo van a levantar sus alas? Como las
águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántas cosas acerca del propósito? Y es ponerte un ejemplo de un hombre con propósito, precisamente del apóstol Pablo. El apóstol Pablo es alguien que vivió conforme a su propósito. Y no solo él, sino que llevó a toda su gente a vivir bajo su mismo propósito. Déjame solo mencionar 2 cartas que él levanta. 2 Timoteo capítulo 1, verso 1 dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida en Cristo Jesús. Él sabía su propósito. Se presentaba con el propósito que tenía en las cartas. Efesios 1 dice: también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Pablo sabía que lo que él hacía estaba conforme al propósito. Y eso lo preservó. ¿Sabe la cantidad de veces que quisieron matar a Pablo? ¿Sabe la cantidad de veces que le pasaron cosas difíciles a Pablo? Una vez lo mordió una serpiente venenosa. Todos estaban esperando que cayera muerto y no le pasó nada. Otra vez el barco donde iban naufragó y no le pasó nada. Él no conoció muerte, sino hasta cuando se cumplió el propósito. Por eso tengo que decirte que tú eres eterno hasta en tanto se cumpla el propósito por el que naciste. Así que deja de caminar con miedo sobre la vida. Por supuesto seremos prudentes, por supuesto haremos lo que tenemos que hacer, pero caminar con miedo nunca, ni con temor, porque tú eres eterno por causa del propósito que portas. Eres eterno hasta que ese propósito se cumpla. Pablo cumplió el propósito, y cuando se cumplió el propósito, Dios lo preparó y le llevó a su morada. Aún en las cosas malas, el apóstol Pablo lo dijo: me pueden pasar cosas malas, pero si estoy en el propósito, aún las cosas malas me suman al propósito. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, ¿qué cosa? Todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito. Ojo, advertencia. Si estás en el propósito de Dios, las cosas malas, las circunstancias difíciles te suman para bien. Ahora, si estás viviendo por causa de tu pecado, desobediencia y rebeldía, ahí no te suma nada. O sea, esto es aplicable en tanto vivas de acuerdo al propósito. Pablo le habló al resto que viva bajo el propósito. Mira qué dice Filipenses 2:2: haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo. La iglesia entera debe caminar detrás de un solo propósito. Pablo vivía confiado de que el propósito se iría a cumplir. Pablo no le temía a la muerte porque sabía que vivía de acuerdo al propósito de Dios. ¿Se acuerdan? Filipenses 1:21 dice: pues para mí el vivir es Cristo y el morir es... No pierdo nada porque estoy viviendo en el propósito. Así que no tenía problemas con la muerte. El apóstol Pablo sabía que él vivía de acuerdo a ese propósito. Cuando tú vives en el propósito, es tan benefactor el propósito. Te eleva tanto que incluso entra en orden tus emociones y tus pensamientos. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso dice Filipenses 2:13. O sea, cuando tú vives en el propósito, Dios te ayuda a traer equilibrio para que lo que tú provoques con tus emociones, con tus pensamientos y por lo tanto con tus decisiones esté de acuerdo a lo que Dios quiere. Por eso que dice la Biblia que Él va a producir en ti el hacer como el querer. En quinto lugar, que tengo que enseñarte, y con esto cierro esta palabra del propósito. Algunas consideraciones del propósito. Vivir bajo el propósito de Dios le da sentido y valor a nuestra vida. Dice 1 Pedro capítulo 2 verso 21: porque para este propósito habéis sido llamados,
Pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para este propósito fueron llamados. 1 Pedro 4:2, para vivir el tiempo que queda en la carne, no ya para pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Cuando tú estás centrado en el propósito, decides correctamente. Hay muchachos aquí que están buscando y orando por una novia, por un novio, por una pareja. Cuando tú tienes claro el propósito, entiendes que debes elegir de acuerdo a ese propósito. No sea cosa que tu decisión te haga abortar el propósito. Por eso que no da lo mismo, muchachos, una pareja. Vas a tener muchas oportunidades. Van a haber chicos guapos, interesantes, divertidos. Van a haber chicas hermosas, seductoras, llenas de gracia. Pero la pregunta es, ¿eso te lleva a propósito? La pregunta es, ¿eso te va a hacer cumplir el propósito que portas? Tú eres responsable del propósito que portas y de darle continuidad a ese propósito. Por eso que no da lo mismo tus decisiones. ¿Qué vas a estudiar? ¿Para qué vas a estudiar? ¿Por qué lo vas a estudiar? ¿Por qué te estás comprando una casa? ¿Por qué y para qué es esa empresa? Yo te hago la pregunta, ¿todas estas cosas suman a tu propósito? ¿Están en la línea del propósito que tienes? ¿Lo estás haciendo solo por capricho? ¿Solo por cumplir algo tuyo? Los que amamos a Dios nos enfocamos en el propósito. Y digo amamos a Dios, no estoy diciendo con esto que tú tengas que ser un pastor, porque dice la Biblia que en el cuerpo hay diferentes funciones. La pregunta es si tú sabes para qué naciste. La pregunta es si sabes cuál es el propósito, porque si lo sabes con claridad, lo vas a cuidar. Y tus decisiones y tus determinaciones estarán en pos de ese propósito. O tú aportillas en contra del propósito, o tú trabajas por ese propósito. Ahora tengo que decirte algo. Recuerda, el propósito es de Dios. Y como es de Dios, se va a cumplir igual. Te lo voy a decir de nuevo. Como el propósito es de Dios, se va a cumplir igual. Dice Job 42:2. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Dios tenía el propósito de hacer nacer este pueblo llamado Manantiales. Ya tenía ese propósito en su corazón. Dios nos llamó a ese propósito, junto a mi esposa y junto a los pastores. Pero si nosotros nos hubiésemos negado a ese llamado, tengo que decirte algo. Dios hubiese llamado al oído de otro con tal de que su propósito se cumpla, porque su propósito no puede ser estorbado. ¿Qué estoy diciéndote con esto? Dios te dio el privilegio de llamarte. Dios te dio el privilegio de ponerte en ese propósito, pero si tú te niegas, si tú menosprecias, si tú pisoteas ese llamado, Dios se proveerá de otros. No hay indispensables para la obra de Dios. Solo hay gente dispuesta. Yo no sé si éramos los mejores para esto, porque éramos llenos de debilidades y de limitaciones. Pero sí sé algo, estuvimos dispuestos. Y Dios trabaja con dispuestos y con fieles. Dios va a cumplir su propósito. Aunque tú te niegues, Dios lo va a hacer igual. No seas necio. No pierdas la oportunidad. Me ha tocado hablar con gente que tomó malas decisiones, malas determinaciones y que perdió años de su vida y que después de volver me han dicho la tristeza que sienten. Y yo les he tenido que decir, lo que pasa es que el propósito se tenía que cumplir igual y Dios tuvo que levantar a otros. Uy, no sabe el dolor que eso me causa. Qué pena me causa saber
que Dios se vea en la obligación de tener que continuar adelante sin ti. Diga conmigo, el propósito de Dios siempre se cumplirá. Isaías 64:10 dice que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito, Dios, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Dios lo dijo y lo hará. Dios lo dijo y lo hará. 14:27 de Isaías dice, si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién podrá frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla atrás? Dios ya dijo que Manantiales es una casa de avivamiento. Dios ya dijo que Chile es tierra de avivamiento y columna vertebral. Su palabra no volverá atrás. Se cumplirá. Se cumplirá. ¿Alguien lo cree conmigo? Todo se ve difícil y complicado, pero nadie puede ir en contra del propósito de Dios. El propósito de Dios debe estar por sobre tus planes. Dice Proverbios 19:21. Muchos son los planes del corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. ¿Cuánto me gustaría tomarme unas vacaciones en el sur? Estoy pensando que este pensamiento lo tiene alguno de ustedes. ¿Cuánto me gustaría tomarme unas vacaciones? Pero ¿qué pasa si eso no está en lo que Dios planificó para ese momento y para esa temporada? ¿Tú estás preparado para que tus planes sean cambiados? ¿Tú estás preparado para que tu planificación sea cambiada por el Dios que tiene un propósito eterno? ¿Qué es más grande tu planificación? No, es que yo lo tengo ordenado, pastor. Ya tengo todo bien estructurado, bien establecido. Y esto no me cuadra, no está en mi agenda. Yo pregunto, ¿tú le manejas la agenda a Dios? ¿Tú le manejas los tiempos a Dios? Por favor, que alguien me diga que tiene la agenda de Dios, porque voy y le doy un abrazo y no sé, lo beatificamos hoy día mismo. ¿Alguien tiene la agenda de Dios? ¿Alguien puede ir por sobre sus planes? Aprendimos hace años con mi esposa algo. Planificamos, soñamos, claro que sí, pero siempre supeditamos nuestros planes a su perfecta voluntad. Incluso le hemos dado la autoridad para que Él cambie nuestros planes, aún a costo de pérdida nuestra. El Álvaro ya tiene comprado sus pasajes para Europa. Está listo. Todo ya. El tour comprado, el hotel pagado, los tickets pagados. Y a una semana el Señor le dice, no. El Jorge ya compró su paquete para irse a Brasil y arrancarse del frío. Y estar ahí en Copacabana tomando jugo de piña. Nadie te creyó. Bueno, tengamos fe. Pero a 2 días el Señor te dice no. ¿Alguien está preparado para un cambio de planes? Juanito ya tenía pagado el departamento en La Serena frente al mar. Todo listo, arreglado. Como le fue bien, prepagó todo, ya tenía todo resuelto. Y un día antes Dios te dice no, te tienes que quedar. La Vale y el Tommy habían pensado quedarse en casa mirando una serie favorita
Pero resulta que en ese momento Dios le dice, no, ¿por qué están aquí? Pero si hoy día no tengo que ir. ¿Y están dispuestos a que Dios les cambie los planes? No lo digo yo, lo dice la Biblia. El hombre planifica y está bien, pero el consejo del Señor permanecerá. Ahora sí, la Val dice, no, Señor, es que hace frío, tengo tanto frío, tengo las patitas calentitas, no quiero ir. No, es que ya tengo pagado todo, no sabes lo que he esperado 5 años para ir allá. No, ya pagué todo y no me devuelven nada. ¿Qué vas a hacer? ¿Estás preparado por un cambio de planes? Los que vivimos en el propósito de Dios, no nos importa perder con tal de obedecer a su perfecta voluntad. ¿Sabe por qué? Porque aquellos que perdemos nos es contado por su justicia. Y todo lo que hicimos en obediencia a Dios, Dios lo restituye con creces. Si quiere usted, quédense viendo la serie. Si quiere usted, vaya y tome caipirinha. Si quiere usted, pasee por Europa. Y tranquilo, no hay maldición. Pero a los ojos de Dios no van a ser lo mismo. Y resulta que justo esos días que ellos faltaron, Dios hizo cosas milagrosas, extraordinarias. Y como no estaban, Dios tuvo que llamar a otro. Lo tomo como ejemplo porque son de mi confianza y no se enojan. Vi tu sonrisa ante la mascarilla, bien. Dios va, si no está Juanito, Dios va a tener que usar a otro. Resulta que ese día, en el diseño de Dios, llegaron 10 paralíticos acá y Dios le iba a dar el privilegio al Juan de que él los levantara y los acompañara después de que se produjera el milagro. Pero como él quiso irse a La Serena y ese día no transmitimos nada online, ni lo supo ni lo vivió y se lo perdió. Entonces Dios vino y llamó al Moya. Le dijo, Moya, ven. Yo, si no me tocaba, no importa, ven, Moya. Y ahí el Moya viendo en primera plana el milagro de Dios y escuchando cómo suenan los huesos cuando alguien está siendo puesto de pie y escuchando los gritos de alguien que es sanado. Y el Moya dice, oh, qué privilegio, qué oportunidad. Y el Moya llorando y sintiéndose privilegiado de que estuvo disponible. Si alguien está de acuerdo conmigo en poner sus planes debajo de la voluntad de Dios, levante su mano al cielo y diga conmigo, nunca mis planes estarán por sobre tu agenda. Dios, te doy el control de mis días, de mis años, para que tú hagas lo que quieras. Aunque esto signifique que cambie mis planes, que pierda plata, que quede mal con alguien, yo quiero hacer lo que tú quieres, tu perfecta voluntad. Si alguien lo cree, dele un aplauso al Señor. Dice Jeremías 32:39. Y les daré un solo corazón y un solo camino para que me teman, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Déjame leerte también Hechos, capítulo 13, verso 36. Este texto me impactó. Porque David, después de haber servido, esto es fuerte. Después de haber servido, ¿qué cosa? El propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Mira, cuando tú vives en el propósito de Dios, no solo afectas a tu generación, sino que además estás bendiciendo a tus generaciones. Hay padres que son grandes de edad, pero son infantiles en madurez y que deciden, no quiero, no lo voy a hacer.
Y no se dan cuenta que detrás de ese capricho, de esa respuesta antojadiza, están afectando a sus generaciones. Le estás cerrando en la cara la puerta a tus generaciones. No me gusta esto. No estoy de acuerdo. No, es que aquí, no, es que allá. Lo que estás haciendo es cerrarle la puerta en la cara a tus generaciones. No, es que decidí no continuar y no, esto ya no es para mí. Esta iglesia de San Bernardo ya no es para mí. Voy a irme a una iglesia que tenga otro estatus, ¿no? Años atrás escuché algo así que me causó risa. Y yo no digo que Dios no nos haga levantar, y de hecho tenemos grupos de fe en diferentes lugares de la ciudad. Pero alguien, no entendiendo su propósito, me dijo, no, es que la verdad es que me quedó chica esta iglesia, me dijo. Entonces yo le pregunté, ¿y cuál es el propósito que tienes? ¿Qué propósito cargas? No supo qué responderme. En realidad le valía más el capricho de sentirse que estaba yendo a un lugar más lindo y de fácil acceso que al lugar donde estaba cumpliendo un propósito. Hubo otro personaje también cuando comenzamos recién en Manantiales. Hubo alguien que Dios prosperó de una manera especial, pero resulta que le quedaba lejos venir acá. Y me dijo, mira, yo tengo una costumbre que me congrego en un lugar que no esté a más de 10 cuadras de mi casa. Si queda más de 10 cuadras, no cuenten conmigo. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Lo triste de esto es que él perdió sus generaciones y por estas cosas locas de Dios pasaron los años y una de sus hijas le escribió a mi esposa y le pide, por favor, pastora, recíbame, necesito hablar con usted. No sé qué hacer con mi vida. Cuidado, padres, con las decisiones apuradas y antojadizas, llenas de inmadurez, de falta de revelación, porque o le abres camino a tus generaciones o le estás dando un portazo en la cara y las estás condenando a vivir sin propósito. No, pastor, es que mis hijos estudian en la universidad. ¿Y para qué? No, pastor, mi hijo es repróspero, le está yendo bien. ¿Para qué? No, para que le vaya bien, tenga plata. ¿Y para qué? ¿Para qué? Esa es la pregunta que tengo que hacerte hoy día. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque si no sabes el para qué, solo estás repitiendo como un papagayo lo que alguna vez escuchaste de otro. Solo estás encaprichado en algo o solo tienes una vida vacía. Esto es tan fuerte que hay conferencias del mundo, ni siquiera cristianas, sobre todo donde se juntan emprendedores no emprendedores, ya empresarios que están elevándose a niveles de riqueza importantes. ¿Puedes creer que en medio de esas conferencias ellos le dedican un taller y uno de esos talleres es darle propósito a la riqueza? Claro, se sienten tan vacíos, son tan pobres que solo tienen plata, pero no tienen propósito. ¿Estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer? Yo tengo algunas preguntas para hacerte. Primero quiero aclararte algo. ¿Sabes lo que te aleja del propósito? 4 cosas: el pecado, la desobediencia, la rebeldía y el orgullo. ¿Por qué te vas a ir? Es que me voy porque se va el otro. Pero tú no sabías entonces por qué estás donde estás. No sabes el propósito que tienes. Los que no tienen propósito son tan influenciables que son llevados fácilmente de un lugar a otro. Lo mismo pasa con las críticas. Te detuviste porque te criticaron tanto, porque hablaron tan mal de ti. Entonces es que no entendiste el propósito. Recuerda que el propósito te preserva. El propósito te eleva. Tú no te detienes a responder
ni a pelear las bajezas. Tú sabes quién eres y para dónde vas. En esta casa sabemos quiénes somos y para dónde vamos. Los que aman a Dios y sirven a Dios y están en propósito saben quiénes son y para dónde van. No puede venir cualquiera a decirte quién eres, y ni puede venir cualquiera a decirte dónde tienes que ir, porque tú ya sabes quién eres y para dónde vas. Di conmigo: yo sé quién soy y para dónde voy. Entonces, si estás en pecado, desobediencia, rebeldía, orgullo, te saliste del propósito. Pero tranquilo, hay solución. A la luz de la palabra hay un camino que te devuelve al propósito: el arrepentimiento. Si tú te arrepientes del camino que estás llevando, te puedes volver a Dios. Voy a pedir que la banda venga, por favor, completa. Si estás experimentando estar lejos del propósito, existe un camino: el arrepentimiento. Y entonces ahora sí tengo que hacerte las preguntas. ¿Por qué haces lo que haces? Lo que haces, otra pregunta, ¿lo que haces ayuda a tu propósito? Recuerda, vives con un propósito. Y lo que le da valor a tu vida y lo que te mantiene vivo y lleno de pasión es estar en el propósito. El propósito nunca es un castigo, es una bendición, es un regalo del cielo, es un don de Dios maravilloso. Ahora te toca a ti alinearte detrás de ese propósito. Dios quiere y Dios te está llamando. Mi pregunta es: ¿tú vas a responder a ese llamado o seguirás viviendo tu vida? Termino con esto. Cuando careces de propósito, no sabes para dónde vas. Cuando careces de propósito, te sientes resentido, te transformas en un anárquico. Cuando careces de propósito, culpas a los demás. No, es que la iglesia, no, es que el líder, no, es que mejor me voy. Claro, como no tiene productividad, porque no tiene propósito, le falta productividad en su vida. Entonces tiene que encontrar culpables, tiene que arrancar, tiene que huir. Cuando careces de propósito, te alejas de la gente que te confronta con tu realidad. Cuando careces de propósito, te pones dependiente de otros, de que otros te animen, de que otros te celebren, de que otros mantengan tus caprichos. Cuando careces de propósito, las críticas te comienzan a doler de una manera distinta. Cuando careces de propósito, necesitas justificar tus decisiones con un barniz de espiritualidad. Cuando careces de propósito, siempre tienes una excusa para no hacer la tarea. Ponte de pie, por favor.